Callecitas de mi pago, hoy las quiero recorrer para encontrarme con el ayer y vivir este presente. Ellas me llevan hacia la gente que me espera de brazos abiertos, donde hay serenateros instrumentos que nos regalan melodías, los poetas con sus poesías y un sueño entre sus manos. La magia de los artesanos tampoco puede estar ausente. Por eso recorro estas callecitas, pues me regalan historia, van refrescando mi memoria y me hacen emocionar. Yo me siento muy feliz de poderlas caminar. Queridos amigos de Callecitas de mi pago, ¿cómo están todos ustedes? Siempre es un placer volver a reencontrarnos por esta pantalla amiga y con este programa que ustedes saben que trata de ocuparse de nuestra cultura, de nuestras cosas, nuestros artistas, sus historias, sus composiciones, todo está presente aquí en este programa. Y hoy vamos a hablar con un hombre que es muy conocido en la comunidad, que muchos lo conocemos por su labor de albañil, pero que también el hombre tiene la capacidad de poder plasmar sus sentimientos en un papel, porque el hombre es poeta. Hoy hemos venido hasta la casa quien gentilmente nos ha recibido justamente aquí en su casa, en su hogar, que es el amigo Pocho Rodríguez. ¿Cómo estamos, Pocho, querido? Muy bien, Julio. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia. Gracias, Coco. La verdad, contento por este encuentro, porque por ahí, digo yo, uno a veces anda todos los días en la calle y hay gente que no sabe lo que uno hace. Yo, gracias a Dios, propaganda no tengo. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, he nacido el 29 de julio de 1953. Estoy a días de cumplir 70 años. Y bueno, y me inicié trabajando, como yo te sé comentar a veces, trabajé en Mencho. Anduve chico trabajando en Mencho. Por ahí tengo inclusive una letra escrita. Me llevó una familia Acevedo aquí al puesto de Yatay, aquí que está cerca antes de ir para acá, para la colonia elemental acá. Ahí por la ruta 5. Por la ruta 5. Ajá. Y bueno, me llevó una familia, han conocido a mis viejos y me pidió a mi papá, a mi mamá para que le ayudara a la señora en las tareas. Ellos tenían un bebé para cuidar. ¿Cuántos años tenías ahí? 11, iba a cumplir casi 12, 11 años y pico tenía. Y bueno, y... Muy niño todavía. Sí, demasiado. Y bueno, pero me empecé a enfrentar con la vida y ¿cómo es? Y no estoy arrepentido, pero las palabras de mi papá siempre me quedaron que a mí me gustó siempre el campo, siempre me gustó. Yo recuerdo en aquellos años cuando cruzaban las tropas, por ejemplo, por la calle del hospital, que es La Valle, Alvear. Nosotros vivíamos en calle 9 de Julio, a 2 cuadras del hospital viejo. Y nos veníamos con mi hermano a veces corriendo para mirar, para cruzar las tropas, y ver los menchos, el griterío, todo. Y bueno, y eso me quedó y me gustó. Mi papá siempre me dijo, me quedó una frase que me dijo mi viejo: el campo no es para el pueblero, me dijo mi papá. Y bueno, y yo seguí trabajando ahí y después me fui criando. Iba de mañana, volvía de tarde, a veces con alguna achura, con un litro de leche, una cosa así. Ya te rebuscaba desde muy chiquito. Exacto. Mira. Y vos sabés que después terminé trabajando ahí mismo de lechero, en un sulky. En un sulky en aquel tiempo los cestos de alambre, con botella. Anduve en todo el pueblo trabajando. Ahí repartía la leche. Ah, mira. Botella. ¿Y empezabas temprano ese trabajo? Bueno, empezamos madrugadas a sacar leche. Claro. Y yo salía a veces a las 9:30, a las 10 de la mañana del puesto, y volvía a 2:30, a la 1, de vuelta, ¿viste? Con mi trabajo, ¿no es cierto? Por ahí me encargaban, por ejemplo, porque la patrona vivía acá, la doña Esther Molina de Cantero, me acuerdo, acá en la calle Santa Rosa y San Martín. Y a veces se carneaba un consumo y como no había heladera en el campo se traía y se iba llevando de a poco para la comida de gente. Claro. Y a veces tenía que volver con la... Porque no había heladera. No había heladera. Y hacer los mandados, por ejemplo, me hacían pedidos y yo volvía con todo eso. Y bueno, y trabajé un tiempo hasta que después salí. Y de ahí me fui a una casa de una tía que tenía por acá cerca, por la colonia La Marta. Andaba trabajando en el campo cuando llegó una persona ahí a buscar una de mis primas ahí para llevarla a trabajar al campo.
Y bueno, y yo andaba juntando ovejas ese día en la casa de mi tía. Y bueno, y le gustó al hombre, yo venía llegando con 2 ovejas y dice que le dijo, ¿a qué muchachito no será que quiere trabajar? Y que le dijo a mi tía el hombre. Y me llamaron y bueno, y yo por cuenta mía no me arreglé. ¿Viste? Yo iba a cumplir, estaba en 15 años. No había cumplido todavía 16. Y bueno, y vine, habló conmigo el hombre y dijo, no se anima a ir a trabajar así. Y yo, pero embalado, me arreglé. Sin consultarle a tu papá. Nada. Y ya me cargaron allá en la camioneta, cargaron las cosas de mi prima y nos vinimos a casa. Y me acuerdo que mi papá estaba trabajando, siempre trabajaba allá en el hotel que era de los hermanos Terra, ese papá siempre hacía trabajo. Y vine y le dije, mami, yo me voy a trabajar con esta gente. ¿A dónde? Me dijo mamá. Y al campo, le digo yo. No, espera que venga tu padre, que te dé permiso tu padre. Y bueno, y se agarré y armé viaje, ¿no? Armaste viaje igual. Igual, en contra de mi mamá, todo, y me fui. ¿Y cuando vino tu papá? Y bueno, cuando vino papá era el que dice que no le querían decir nada cuando llegó, y yo no estaba. Y bueno, la cuestión es que después dijeron, bueno, mira, se fue. Se fue a trabajar. Ajá, y dice que papá dijo, bueno, déjelo que se saque el gusto por sus propios medios. Y bueno, yo fui a trabajar en una estancia con de los hermanos Garciano en Nueva Escocia, Puerto Llevado un poco más adelante. Yo fui a parar una estancia que se llamaba San Francisco ahí. La estancia eran como 800 y pico hectáreas de campo en Granada. El último campo pegado en la costa del río Uruguay, el campo 4. Qué lindo paisaje. Y después vos sabés que... Y tenía otra estancia el patrón en San Antonio. Y bueno, se trabajaba en las 2 estancias. Pero se trabajaba mucho, ¿viste? Se madrugaba mucho, se andaba todo el día. Y bueno, yo lo hacía con gusto porque... Y vos lo llevabas a la sangre, ¿no? Porque recién me comentabas que tu papá te decía, el campo no es para el pueblero, pero vos pese a vivir en el pueblo, en la ciudad, vos tenías conocimiento y te gustaba, lo sentías. Aparte mi papá, por ejemplo, papá nació donde fue la estancia vieja, la Virgen acá, nació ahí, tuvo como hasta los 18, 19 años con el padre y después, papá decía rodar mundo, después salía a rodar mundo, así, ¿viste? Por eso él me decía que el campo no era para un pueblero, ¿viste? Decía papá. Y bueno, yo me saqué el gusto. Y no estoy arrepentido porque aprendí muchas cosas, ¿viste? Yo digo que a veces uno se encuentra con un patrón que lo ve un poco rigoroso con uno, ¿viste? Y uno dice que es un viejo, con perdón la palabra, un viejo desgraciado, ¿viste? Pero resulta que fue con el pasar de los años vos te das cuenta que la persona te quería enseñar bien. Exactamente. Así que yo aprendí, gracias a Dios, muchas cosas del campo, mucho, no solo el campo. Había quinta de fruta, había... hasta olivares, había todo, teníamos que hacer todos los trabajos nosotros. Una zona muy productiva. Sí, muy productiva. Y bueno, y después las condiciones del campo de aquel tiempo, era por ejemplo que bueno, iba a agarrar y te ibas a ir, hoy te ibas a enojar y te ibas a ir. Y la ley era, ellos te tomaban en blanco en el primer momento, y después vos decías, bueno, mire, si usted el día que usted se quiera ir, viene hoy a cobrar y me dice, bueno, en el próximo cobro me voy. O sea, vos le dabas 30 días. Con anticipación. Claro, para que él pueda restablecer otro empleado, ¿no es cierto? Y bueno, yo me cansé porque a veces nos levantamos 2:30 de la mañana a sacar leche del colectivo de los Bertocci, de estos chicos que andan ahí, los padres de ellos, iban hasta allá, hasta el rincón, una estancia que se llamaba La Tigra, y pasaba 4:15 del colectivo y había que tener las majuanas preparadas ya en la calle ya para mandar a los patrones a Concordia. Así que todo eso. Cuánto sacrificio, ¿no? Cuánto trabajo. Tal. Aparte el tiempo, por ejemplo, el tiempo de verano eran 3-4 horas nomás y después era casi todo día, ¿viste? Trabajar y volvíamos de noche, ¿viste? Así. Cuando te tocaba el campo, te tocaba el tema de la quinta, el tema de todo. Había una disciplina bárbara, que yo creo, hoy yo reconozco que era muy perfecta en las cosas que hacía. Pero claro, tiene que pasar el tiempo porque uno se dé cuenta, ¿no es cierto? Y te digo, me sirvió y empecé a decirle, el próximo cobro me voy, y pasaron 3 meses y yo seguía cobrando y no me seguían diciendo nada. Y hasta que un día agarré mis cosas, las pocas cosas mías, ropa, todo lo que tenía, y me tomé el colectivo y me vine. Claro, vos ya habías avisado. Claro. Me vine. Y bueno, y pasaron como un mes por ahí, ya me había ido para el mismo lugar donde me fueron a buscar, yo andaba allá, al mismo lugar me dio la casa de mi tía. Y bueno, y llegó mi papá allá y dice, mirá, vos se quejó una citación de la policía, te anda buscando la policía, ¿qué hiciste? Mirá. Ajá. Y decía que la citación era para que yo vaya a cobrar. Porque yo me vine sin cobrar un mes, más la licencia, más no sé qué otra cosa. Y bueno, me citaron en Concordia, calle Salta 279, poner. ¡Qué memoria! A las 12 horas tenía que estar ahí.
Y bueno, yo como siempre 5 minutos antes y no 5 después. Me presenté y bueno, me hizo pasar el hombre, pasamos al fondo, tenía un escritorio. Yo fumaba en ese tiempo y bueno, y se me invitó con un cigarrillo, se sentó en su escritorio y bueno, mira Juan, acá tenés que es lo que te corresponde, tu sueldo, tu licencia, tus vacaciones, tal. Me hizo el cheque y seguimos conversando otras cosas y cuando yo me iba a despedir me dice, te digo algo, me dice, el lucerito se sigue yendo a las 13, dijo, andate para San Francisco, me dijo. Así me dijo. Claro. Y le digo yo, mire, la verdad se lo agradezco de corazón, pero ya la decisión que tomé ya está tomada, digo, así que le agradezco igual muchísimo lo que usted me dice. Y bueno, y nos despedimos, y me dijo, bueno amigo, dijo, espero que le vaya bien a la vida y si le va mal algún día, dijo, San Francisco es su casa. Así me dijo, y me vi. Y esa palabra seguramente para vos fue un halago, ¿no? Sí, total. Que te tenga en cuenta así de esa manera. Yo creo que sí, porque yo siempre digo que a veces, yo en mi trabajo, por ejemplo, digo, yo no digo yo trabajo lindo, lo tiene que decir la gente, ¿viste? Porque si no dicen, no, yo soy mejor que aquello, yo no soy mejor que nadie, ¿viste? Yo que digo que yo hago mi trabajo y la gente que diga lo que tenga que decir. Así que bueno, me vine, anduve como un mes acá, medio sin hacer nada. Y después cuando se iba a empezar el barrio Santa Rosa, mi papá ya había conseguido trabajo con un albañil, porque en ese barrio Santa Rosa eran distintos albañiles. Habrá habido 6, 7 albañiles, daban una casa, 2 casas. Claro, que ese barrio nuevo consistía en construir nuevas viviendas en Federal. Exacto, creo que fue uno de los primeros barrios que se empezaron a hacer en aquel tiempo. Exacto, barrio que hacía el Estado. El Estado así se llamaba Plan Nación Provincia Municipio. Se llamaba así. Ah, así mirá vos, qué memoria, y vos sabés que, bueno, papá me consiguió trabajo. Porque en aquel tiempo los adjudicatarios tenían que hacer 36 horas semanales, ¿no es cierto? Ah, mira. Venía a ser como una cuota de ingreso después a lo que era el valor de la casa. El valor de la vivienda. Y el que no podía trabajar tenía que mandar un peón. Y bueno, y yo, mira, casualidad, me consiguieron para hacer obras, ¿viste? 4 horas para uno, 4 horas para otro. Y empecé trabajando con el suegro de Chango Medina, con Nacimiento. Con Nacimiento. Él era mi patrón. Bien. Y después empecé a tener patrones por acá, por allá. Y empecé el 9 de marzo del año 70. Del año 70. O sea, tengo apenas 53 años de antigüedad. apenas, nada más. Muy saliendo. 53 años, que se cumplió el marzo. Sí, y ahí entonces comenzó para vos, por aquel entonces, otra etapa, un oficio nuevo, un oficio de albañil. Sí, y vos sabés que te digo, man, en aquel tiempo trabajo durísimo porque no venía la carne en bolsa como viene ahora. Antes se hacían pozos, por ejemplo, en medio de 2 o 3 casas hacían pozo en B, que se llamaba, y se volcaba, se echaba agua y después venía la cal venía en tacho. Había que romper los tachos, echar esa piedra que se queme la cal, para apagarla, como se llamaba. Y se trabajaba con una azada larga, que tenía una azada grande, así que tenía 2 ojos. Se rompían allá abajo los terrones, hasta que se enfriaban. Venían grandes terrones y vos los rompías. Como piedras. Como piedras. Y eso al hacer contacto con el agua hervía como fuera un huevo, ¿sí, viste? Y ahí había que irlo rompiendo. Y después se sacaba de ahí para hacer la mezcla, para hacer las casas. Qué bárbaro, me imagino también que era riesgoso para la piel, ¿no? Pero la piel y el vapor que salía del pozo. Que generaba, claro. Así que pasé por todo eso y bueno, te digo, mi papá fue albañil, ¿no es cierto? Y por ahí a lo mejor hacía alguna changa con mi viejo. Pero yo después de eso, tuve un gran maestro en el tema de la construcción, como fue Miguel Ángel Morales. Yo creo que vos no sé si lo conociste. Vos lo habrás conocido como Aljola Morales. Y yo empecé trabajando con él el año 75 con Morales. Y bueno, y un patrón pero muy, siempre digo yo que a veces yo no es por desmerecer a alguna gente, ¿no? Pero si se emplearan las cosas, o sea, la herramienta, el conocimiento o lo que uno quiere llegar a hacer, si se emplearan bien, uno no necesita ninguna propaganda, no necesita que lo recomienden, nada, porque yo digo, él nos decía a nosotros que si nosotros queríamos aprender un oficio, había que aprenderlo bien. Y si estaba mal hecho, había que desarmarlo y hágalo como sea. Y yo me acuerdo que cuando empezamos nos decía, yo trabajaba, empecé con él y empezó el Grillo Ley, otro de allá del barrio Tatí. Empezamos trabajando con Jorge. En aquella época. Y él decía, bueno, el albañil dice tiene que usar
4 herramientas, por ejemplo. La plomada, el metro, el nivel y la escuadra. Son las 4 herramientas que tiene que usar. Lo demás, todas las herramientas son complementos. Y si vos te pones a hacer un análisis, es cierto. Un plomo, un nivel, una escuadra y la medida. Eso no fue fundamental. Exacto, 4 herramientas. Qué bárbaro. Así. Cuántas cosas lindas nos está contando el amigo Pocho Rodríguez acá en nuestro programa. Este programa que está imperdible, ¿eh? Así que usted no se mueva de la pantalla. Pequeña pausa y nosotros ya retornamos con esta interesante historia que nos está contando este hombre albañil, además poeta, y que en el próximo bloque vamos a escuchar música y sus composiciones. No se lo pierda, ya retornamos. Bueno, y acá retornamos, queridos amigos, en esta interesante charla con este hombre de la construcción que nos está contando esta historia tan interesante. Y que, Pocho, yo me quiero detener también un poquito aprovechando este espacio que tenemos. Vos recién me contabas de esa profesión tan linda, que ya te voy a seguir preguntando cosas de eso, pero también nos interesa saber cómo nació en vos ese amor a la escritura y esa capacidad de poder escribir. ¿Recordás cuándo comenzó todo? Bueno, mirá, a serte sincero, yo por ejemplo, muchos años antes de empezar en serio, vamos a decir, a escribir, yo hacía poemas de ficción, vamos a decir. ¿Viste? Y bueno, tenía cuadernos hechos hasta que un buen día los leía yo nomás, ¿viste? Claro. Entonces cuando uno lee lo que escribe no le da importancia. Y yo siempre le he dicho, a veces hablando con los muchachos, ya en temas de música o letra, o lo que sea, yo digo que si nosotros logramos emocionar a una persona con lo que uno escribe, ya es suficiente para mí. Y bueno, y después eso, no sé, creo que ese cuaderno, no sé si lo quemé o qué es. Pero de seguro que yo empecé a escribir. Yo estaba trabajando, por supuesto, ya en mi oficio acá en la estancia del Dr. Vera, en el Viraró. ¿Ya estaba trabajando de albañil? Sí. Te cuento, era en el año 93. Estábamos trabajando con un sobrino mío, con Gustavo. Y bueno, después que comimos, viste que ahí está la estancia está por un lado y pasando la calle están los corrales. Y le digo ya a Gustavo, vamos a caminar un poco, pasar para aquel lado así. Y bueno, nos fuimos, pasamos a la calle, anduvimos por los corrales, por la mar y todo. Y yo siempre tenía la costumbre de andar con alguna libretita, ¿vale? Y un hermano de mi mamá, me acuerdo que siempre me decía, tiene que hacerle algún poema, algo, ustedes, que son más jóvenes, para la abuela, la madre de mi mamá. Ah, mira. Y bueno, y vos sé que ese día, no sé, por el don de Dios, digo yo, ¿no es cierto? Nos fuimos y nos sentamos allá en una garroba grande, por otro lado así. Y yo me empecé a escribir algunas cosas así, ese día. Era el 23 de septiembre del 93. Ese día empecé escribiendo. Qué exactitud con la fecha. Escribí un poema que lo titulé a la nona Juana. Era, así se llamaba mi abuela, la madre de mi vieja. Porque ellos tenían un oficio de aquellos tiempos, ¿viste? La abuela de la bandera. La bandera de puño, de latones, de tina. Porque en aquel tiempo se hablaba de la tina, que era diríamos una vasija redonda como que era de fibra de cemento, así. Eso se llamaba tina. Esa era la famosa tina. La famosa tina, esa tenía mi abuela, ¿viste? Y bueno, y mi mamá también después siguió con el mismo oficio, ¿no? ¿Viste? Y la gente le llevaba ropa para que ellos la... Y bueno, por ejemplo, la abuela era, decían en aquellos tiempos, muy buena lavandera, muy buena planchadora de la plancha de la pietra carbón, ¿no me así? De la carbón. Claro. Y bueno, mi mamá aprendió ese oficio. Y bueno, y ella siguió con la herencia de mi abuela, planchando, lavando. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos gurises, ya te digo, yo a Federal, me acuerdo si vos me preguntás cómo era la calle Dono, por ejemplo, de la plaza, 2 cuadras para allá, cuando yo la conocí, que andamos trayendo ropa, a lo mejor descalzo, pantalón corto, huellones había de casi. ¿Te acordás bien vos de eso? Me acuerdo bien. Quedó en tu mente grabado. Yo tengo muchas fotos de aquellos tiempos, ¿viste? En mi mente. Yo y Coco, los dos, a veces íbamos con mi hermana mayor, la Marta, teníamos patrones, por decirte, lo de Tomaso, ahí enfrente de donde es la biomédica, el doctor Arienti, el maestro Benítez, la familia Viciconti, la familia de Carlitos Popelka, don Mario Popelka,
Todo eso eran patrones de mi vieja, ¿viste? Mirá vos. No solo la ropa de cama, ropa así de vestir, sino guardapolvo de aquellos tiempos, cuando se usaban almidonado, No, mirá. todo almidonado, todo. Yo me acuerdo que mamá, a veces mi viejo le hacía unas perchas así con mango largo, ¿no es cierto? Le llamaba, porque viste, nosotros gurises es raro que andemos a veces con las manos limpias. Claro, claro. Entonces, viste, todo almidonado eso, y si vos enganchaba el dedo en la percha, capaz ensuciaba el cuello del... Ajá. Entonces, por abajo así. Por abajo Claro. la percha de mango largo y llevaba el guardapolvo. Para evitar ensuciar. Exacto. Sí, si no podría ser una tragedia ensuciar. Ahí donde era el Josper, había una familia, un farmacéutico, Eisenberg. Mira. La familia de Lepiani. Y nosotros recorríamos todas las calles. Sabíamos todo. Mamá nos hacía notas así, por ejemplo, de 2 sábanas, 3 toallas, una camisa, y bueno, esa era la boleta de aquel tiempo, ¿no? Para Qué cobrar. bárbaro. Y en otro papelito, bueno, traía un kilo de puchero, ya como pasé un guiso, todo así. Todo así. Nosotros las calles las conocimos, pero todo. Por decirte, mira, ahí donde es el Banco Nación, en aquel tiempo creo que el hotel se llamaba Hotel Central, me parece, que era una familia Teijeira, y después quedó abandonado ese, ¿viste? Quedó abandonado. Y quedaron algunas piezas que se podía habitar. Y ahí vinieron unos bancarios, solteros, a vivir ahí, que pasaron a ser patrones de mi vieja también, ¿viste? Me acuerdo de los apellidos, uno es Miñoski, Arellano y el zurdo Orlandi, esos eran los patrones de mi vieja. Y nosotros íbamos, llevamos la ropa, decían, bueno, vayan allá y saquen la ropa suya, está en tal lugar y lleven. Y bueno, Toda la confianza. Toda la confianza. Y ahí jugábamos, nosotros, me acuerdo que había unas galerías atrás con esos caños, ¿viste? Que jugábamos un rato ahí y después decíamos con Coco, ese me acuerdo que sabíamos llevar, mamá tenía unos trapos cuadrados así, donde se ponía la ropa planchada y nos ponía la ropa en la cabeza, mamá, así, el atado en la cabeza y la percha. Como se veían esas imágenes antes, llevando la ropa a la cabeza, mirá. Y nosotros pasábamos con la percha y eso. Y a la vuelta, viste, en esos mismos trapos que tenía para llevar la ropa, traía la ropa sucia. Entonces nosotros hacíamos, los monos le decíamos nosotros, claro, armamos los monos, la atamos bien, marchábamos con los monos y después nos poníamos a jugar en la plaza. Qué bárbaro. Con el Coco. Realmente admiro tu memoria tan descriptiva, contándonos exactamente todos los detalles, Coco, Pocho, qué lindo, qué lindo. Y cuando hablas de tu papá, hablas de tu mamá, lo haces con tanto cariño, con tanta ternura. Acá tenemos un retrato, son ellos, ¿no? Tu papá y tu mamá. Sí, eso son sí. Yo te voy a preguntar si vos tuvieras la posibilidad de estar nuevamente con tu mamá. ¿Qué cosa le diría ahora, muy cerca de cumplir tus 70 años? ¿Qué le dirías a tu querida mamá? Y mirá, la verdad que la pregunta que me haces, no sé si te voy a poder responder porque aparte de ser una pregunta de sorpresa, no sé, le diría lo que le dije siempre, lo que a mi vieja, que yo siempre le decía, yo la veía como luchaba ella por nosotros, por todos, no sé, por toda la familia. En aquellos tiempos, trabajo de albañil había poco, porque una que el pueblo era chico. Claro, era poco la construcción. Era poco la construcción, entonces a veces yo digo, las comidas de nosotros dependían de nuestra mamá, a veces, del lavado de ella. Y nosotros éramos unas hormigas yendo y viniendo al monte a traer leña, ¿viste? Todos esos campos de Yatay, allá el Altillo, todos esos campos, como la palma de la mano, como decíamos. ¿Y de tu papá, qué concepto tenés de tu papá? Bueno, de mi viejo tengo, yo siempre, ahí está Carlito, mi amigo, que siempre le cuento, dijo mi viejo estas cosas, dijo, bueno, mi viejo era un hombre que, según él decía, tenía mucho mundo, ¿viste? Pero, por ejemplo, nunca voy a cometer un error si digo que alguna vez, por ejemplo, en mi casa yo haya escuchado una discusión de mi mamá con mi papá, una cosa así, nunca. Y a pesar de que mi padre le gustaba el vino, yo digo la verdad, a mi padre le gustaba el vino. Pero él decía, para tomar hay que saber tomar, y a veces claro. Se embriaga, yo digo embriagar, por no decir otra palabra, no sé qué le dice vulgarmente, pero yo digo el respeto a las cosas que él nos decía. A veces estábamos a lo mejor alrededor de un fogón, todos de noche, y bueno, mi papá siempre sacaba alguna conversación, y lo que teníamos que ser nosotros en la vida, que teníamos que ser honrados, que teníamos que ser humildes y honrados, decía siempre.
Y mamá siempre nos decía, remendado pero limpio, sabía decir mi vieja. Entonces, viste, tenía esas dos cosas que te quedan, y te quedan para toda la vida. Qué linda historia la de nuestro amigo Pocho Rodríguez. Cuando escuchamos historias de este tipo, nos dan ganas de seguir escuchando, pero lamentablemente el tiempo en televisión a veces es corto, ¿no? Así que le agradecemos a Pocho y vamos a escuchar sus letras, sus composiciones, porque Pocho, contame quiénes son los artistas que te van a estar acompañando en guitarra y acordeón aquí. Bueno, mirá, Julio, yo le agradezco al Chelo Verón, Jorge Verón se llama, le decimos Chelo. La humildad que tiene este hombre, que yo se la admiro. Y un amigazo como es Carlos Martínez, se le agradezco a los dos este tiempo que se han tomado para cumplir con todo esto. Y no dejo de decir que nosotros somos integrantes del conjunto de Julio Lazoy. Esta parte de esta música es un pedazo del conjunto de Julio, que vos nos conocés. Exactamente. Y agradecer a toda la gente que lo conoce a uno, a mi pueblo querido, que yo siempre le digo a la gente, yo no tuve, gracias a Dios, que como otra persona, por supuesto, de busca de trabajo, de futuro, de cosas, si haya tenido que ir a otro lugar. Yo nací, me crié acá y yo creo que mi destino final es acá. Bueno, así es. Qué mejor para contarle la historia del pueblo que Pocho. Queridos amigos, hasta aquí llegó nuestro programa. Nos despedimos, por supuesto, con la poesía, la parte musical aquí de nuestros amigos. Muchas gracias, Pocho querido, y a ustedes les digo hasta la próxima semana aquí por la pantalla de Callecitas de Mi Pago. Será hasta entonces. Muchas gracias. Un tema que es de Oscar Burga, de Mencho Velázquez, y yo le adjudiqué la letra. El tema se llama Mujer de Campo. Después de haber ordenado pasar por el picadero, le traemos la